Pastor Guerra, llegando a ustedes con una palabra de gracia en tiempos de coronavirus. Quiero dirigirme en esta mañana a las familias que están ahora en sus hogares. Quiero dirigirme a los padres y enseñarles a ustedes en unos minutos cómo pastorear el corazón de sus hijos. Ahora que tenemos a nuestros hijos en nuestros hogares y supuestamente muchos de nosotros estamos en nuestros hogares ahora más tiempo, que es importante nosotros repasar el patrón y las cosas que hace una familia cristiana para pastorear el corazón de nuestros hijos. Y sigo con el libro de Job, Job capítulo 1, el versículo 1 al 5, donde vienen mis pensamientos. Hay 4 cosas que hace un hogar, hace un padre para guiar, para manejar, para cuidar, para pastorear a nuestras familias. Y Job es el ejemplo de estas 4 cosas. Dice la palabra de Dios, Job, en el capítulo 1, el versículo 2, que Job era un hombre que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Él tenía 10 chicos adentro de sus hogares y de su casa, y crecieron estos muchachos, porque aquí es donde los vemos a ellos y a ellos crecidos, y que el ejemplo que Job vive delante de ellos es el patrón que nosotros necesitamos para pastorear a nuestros hijos. Acuérdese que Job está sufriendo estos grandes males que le suceden a él, y todo lo que le sucede impacta a su familia. Cuando Job pierde su trabajo, eso impacta su economía y su familia. Él pierde su negocio, pierde sus amistades, pierde la relación con su esposa, y aún pierde la vida de sus hijos. Todos esos son golpes a un padre de familia. Y entonces Job nos enseña a nosotros cómo ser el ejemplar padre de familia cuando estamos en adversidades. Mire 4 cosas que yo puedo aprender en la vida de Job. Primeramente, Job, en el tiempo de adversidad, pues él demostraba una relación natural con el Señor. Usted y yo necesitamos enseñarle a nuestros hijos un ejemplo de nuestra relación que está normal con el Señor. En el capítulo 1 dice el versículo 1 que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que así, el versículo 5 al terminar, hacía todos los días. En otras palabras, aunque hay cosas que han cambiado en nuestra estructura de la vida por estar ahora en nuestros hogares, hay algo que no cambia. Lo que no cambia es nuestra relación, nuestra convicción de que nosotros somos creyentes y somos cristianos ahora delante de nuestros hijos. Ellos necesitan ver que mamá y papá toman decisiones que son decisiones morales, son decisiones temerosas de Dios, son decisiones rectas delante de Dios, que en estos momentos no es tiempo de que usted empiece a tomar cerveza o a fumar o a ver un programa que no está bien en la televisión, que en nuestro hogar necesita ver la normalidad de nuestra vida cristiana en tiempos de adversidad. Segundo, lo que hace Job nos dice la palabra de Dios que él tenía estos hijos, que entonces ellos tenían su tiempo de banquete, y dice la Biblia, versículo 5, que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, y se me enseña a mí en turno. En otras palabras, Job tenía entonces un patrón, su vida organizada, estructurada. Él ponía estructura en los días, en los tiempos del día y de la semana para su vida. Y es importante que en tiempos donde estamos todos en la casa, que los niños tengan una estructura diaria de qué se va a hacer en turno cada día, cada hora del día o cada tiempo del día. Por ejemplo, nosotros debemos de despertarnos a la misma hora todos los días. Debemos de acostarnos a la misma hora todos los días. Debemos de tener nuestro tiempo de comida a la misma hora todos los días. Debemos entonces tener quehaceres en el hogar, lavar la ropa, arreglar la casa, hacer la cama, y tener eso planificado, organizado, para que todos en la familia nos pongamos a trabajar juntos y hagamos los quehaceres estructurados de la semana en nuestra vida.
Ejemplo, usted puede tener entonces no solamente el tiempo de arreglar la casa, sino también de qué hora a qué hora ellos van a estudiar, de qué hora a qué hora ellos van a leer, de qué hora a qué hora ellos van a tener un tiempo de juego y de pasarla bien, dice la palabra de Dios en el versículo 4, que ellos iban a banquete, hacían banquete, y dice todos los hijos estaban together, que ese tiempo de alegría y tiempo de relajamiento era un tiempo todavía familiar, no era que uno se iba y el otro estaba en otro lugar, sino siempre la familia cristiana es una familia caracterizada, que hay eventos que hacemos juntos, relajándonos, así porque son también partes de la estructura del día. Y la palabra de Dios me dice que nosotros entonces tenemos que organizar nuestra semana y nuestras horas en los días. ¿Qué vamos a hacer en cada momento? Usted como esposo y esposa se deben de juntar y hablar qué vamos a estar haciendo y traer ese plan a sus hijos y presentarle una estructura que van a estar haciendo. Si necesitan ayuda o ideas, por la escuela le está mandando información para hacer las clases que ellos necesitan estar haciendo, ayudarles. Use de eso para el tiempo de escuela. Vaya a highpoint.church y la raya con kids, donde se le enseña entonces cómo tener juegos y compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. O tenga una estructurada en el día de su vida. Job no solamente vive una vida ejemplar, no solamente estructura su vida, sino que también dice la Biblia que cuando los hijos terminaban de este tiempo de relajamiento, él entonces, pasado el turno del día del convite, dice, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Enviaba quiere decir que los llamaba, los traía a ellos juntos y los santificaba. Y dos partes de ese pensamiento es que Job se juntaba con sus hijos. Creo que una de las cosas que necesitamos estar haciendo en este tiempo es por lo menos tener una vez al día donde todos estamos juntos y comemos juntos entre la familia, donde nos da la oportunidad de hablarle a uno y todos los demás escuchan. Y la Biblia me dice entonces, no solamente los llamaba a juntarlos, sino los santificaba. ¿Qué quiere decir santificar a nuestros hijos? Bueno, Efesios capítulo 5, la Biblia dice que Cristo nos santifica con su palabra, por su palabra. Juan capítulo 17, el versículo 17 dice la palabra de Dios que santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, santificar a nuestros hijos es darle entendimiento, darle guía, darle razonamiento, ayudarles a ellos en el proceso de las experiencias que ellos están teniendo, de nosotros entonces hablarle hacia esos problemas, de nosotros entonces darle explicaciones a su nivel de cómo Dios está con nosotros, cómo ellos pueden manejar su vida, cómo tratar a los niños, cómo jugar, cómo nosotros entonces los guiamos a ellos, los santificamos, dándole la palabra de Dios, guiándoles a ellos en entendimiento de la vida. Y lo último que hace entonces Job, no solamente él tiene una vida donde enseña el ejemplo de su relación con Dios, ahora delante de sus hijos, sino que también él tiene una estructura diariamente para cada uno de sus hijos. Tercero, él llama junto a sus hijos y les habla a sus hijos para explicarle. Y por último, dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, el versículo 5, que él ofrece sacrificios por sus hijos. Pero mire qué interesante, dice, a no sea que habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. En otras palabras, Job está interesado por el corazón de sus hijos. Usted sabe, nosotros sabemos que antes que el pecado se vea en nuestra vida, en las acciones, hay dentro del corazón, de ahí es donde nace nuestras actitudes y nuestros problemas. El corazón es el centro del ser humano, donde nosotros pensamos y racionamos y nos sentimos las emociones que nosotros sentimos. Job pastoreaba a su familia, pastoreando el corazón, el sentimiento. ¿Cuáles son las emociones que tiene nuestra familia y nuestros hijos? Si son emociones de tristeza o de ansiedad.
piense en nosotros mismos, o nosotros como grandes. Ahora muchas personas tienen adicciones de alcohol, adicciones de otros problemas, caracteres incorrectos, dañinos, hábitos dañinos en sus vidas. ¿De dónde comenzaron esas cosas? Esas cosas comenzaron desde niños, cuando ellos en sus problemas que tenían, cuando estaban en sus hogares y nuestros padres no nos invitaban, cuando no había un ejemplo de rectitud en el hogar, cuando no había una estructura que incluía el amor en el hogar, cuando no había entonces las palabras de un padre que lo guiaban a uno en los problemas que uno encontraba, y cuando no había el deseo o el tiempo para investigar, chequear el corazón, las emociones de mi vida, pues yo entonces aprendimos nosotros como ya al seguir creciendo y como adultos ahora tenemos un razonamiento acerca de cuando estamos solos, cuando nos sentimos aburridos, cuando nos sentimos tristes, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos temor. Todas esas emociones estaban desde niños en nosotros, y ahora al nosotros no haber sido pastoreado en el corazón, pues nosotros cuando ahora enfrentamos cualquier problema, automáticamente optamos por el vicio, optamos por el pecado, optamos por un razonamiento incorrecto que refleja que nosotros estamos blasfemando a Dios, estamos como atribuyéndole al Señor que Él no sabe lo que hace y tengo yo que manejar mi vida porque Dios está alejado de mí. Esos son sentimientos que comenzaron desde niño, y la palabra de Dios me dice que nosotros necesitamos pastorear el corazón de nuestros hijos, atendiendo a las emociones de ellos y a sus temores. El Señor les bendiga y nos guarde al nosotros reflejar un ejemplo de cristianismo delante de nuestro Señor, de relación con el Señor, de proveer una estructura a nuestros hijos, de juntarles y hablarles, explicarles los problemas de la vida, y por último de preguntarles, indagar y chequear cuáles son las emociones y los pensamientos en su corazón. Necesitamos pastorear el corazón de nuestros hijos. El Señor le bendiga.